La Biblia es el libro de mi Dios y en ella solo confío yo. La Biblia es el libro de mi Dios y en ella solo confío yo. Hey, ¿qué estás haciendo? No, nada. Hola, hola. Muchas bendiciones para todos. Qué placer y qué privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy. Así que si no me conoces, permíteme presentarme. Mi nombre es Ali Alvarado y junto con mi esposa somos pastores de matrimonios jóvenes de esta maravillosa iglesia. Y siempre es para mí un placer y un privilegio compartir este tiempo con ustedes y con aquellos que se conectan en nuestras distintas sedes y también por el canal en YouTube. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos ellos. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de esta serie que hemos llamado La Biblia para gente adulta. La Biblia para gente adulta. Y la razón por la cual quisimos hacer esta serie y la razón por la cual estamos tan felices de que podamos escuchar este mensaje y compartir este mensaje es que aunque muchos de nosotros conozcamos historias de la Biblia, a ver, levanta la mano allí si conoces alguna historia de la Biblia. Casi todos conocemos historias de la Biblia porque ya sea que de niños nos las contaron o de adultos también las escuchamos. La gran mayoría de nosotros está relacionado con alguna historia de la Biblia o conoce alguna de ellas. Aunque la mayoría de nosotros conoce historias de la Biblia, también es válido decir que la gran mayoría de nosotros no conoce la historia de la Biblia. La historia de la Biblia. Y esto puede ser causante para que muchas personas puedan incluso hacer un lado la Biblia, aquellas personas que quizás crecieron escuchando historias de la Biblia, pero de grande no están tan relacionados ya con la Biblia como tal. Esto es debido quizás a que aun cuando te contaron historias de la Biblia, quizás nadie se sentó nunca y te contó la historia de la Biblia. Y esto es realmente muy, muy importante porque conocer la historia de esto es tan importante como conocer la historia que está dentro de esto. Conocer la historia de la Biblia es tan importante como conocer la historia que está dentro de la Biblia, porque la historia de fondo nos arroja luz sobre la historia que está dentro de ella. Ahora, quizás esto también es verdad, la manera en que obtuvimos nuestra Biblia no es la manera en que el mundo recibió la Biblia. Esto es cierto, cuando tú recibiste tu Biblia, ya sea que te hayan regalado una de niño o te hayas comprado una de adulto, o quizás tienes una en tu teléfono, en tu smartphone o en tu tablet, pero la verdad es que cuando tú recibiste la Biblia, ya la Biblia estaba ordenada. Ordenada quizás por capítulos, versículos, con referencias bíblicas, con mapas en la parte de atrás de la Biblia.
estaba ordenada también con referencias. Tienes una Biblia que tiene muchas referencias. Así que puedes encontrar cualquier tema en la Biblia buscando las referencias. Y si quieres, por ejemplo, saber qué opina la Biblia acerca de la crianza, qué opina la Biblia acerca del dinero, qué opina la Biblia acerca del temor, solo debes buscar estas referencias. Si tienes una aplicación, con solo colocar la palabra temor, la Biblia te va a arrojar todos los lugares en donde ella habla del temor. Así que cuando tú y yo recibimos la Biblia, ya estaba ordenada, ya estaba con mapas, ya estaba con todo esto, pero el mundo no recibió así la Biblia. El mundo no recibió así la Biblia. Y te sorprendería esto, pero si hacemos una encuesta con todos los que están acá presentes y te digo, mira, enumérame 2 o 3 razones por las que crees que el mundo, cómo crees que el mundo recibió la Biblia, te sorprendería la cantidad de respuestas distintas que tendríamos. Algunas un poco alada de los pelos. Pero el punto es que si no conozco la historia de la Biblia, se me va a hacer muy fácil desestimar quizás las historias que están dentro de la Biblia. Y yo recuerdo hace algunos años atrás, yo iba viajando con un gran amigo y yo estaba allí hablándole acerca de Jesús a él, porque el viaje era largo y él no es creyente, o no era creyente. Y yo recuerdo que cuando ahí hablábamos, tuvimos un debate y él me dijo, mira Lee, yo no tengo ningún problema con Dios, yo creo en Dios, pero yo no creo en la Biblia. Yo no creo que la Biblia haya sido inspirada por Dios. El tema es que cómo podemos relacionarnos con Dios, cómo podemos creer en Dios si no estamos relacionados con su palabra. ¿Ok? Así que conocer la historia de la Biblia nos ayuda a darle valor a lo que está dentro de ella. Ahora, para comenzar, debo decirte algo. Jesús no escribió la Biblia. ¿Ok? Jesús no escribió la Biblia, pero Jesús es la razón por la cual la tenemos. Y esto es muy importante. La Biblia no comienza en Génesis. La Biblia no comienza en el Génesis, o no comenzó en el Génesis. La Biblia comienza cuando Jesús, quien fue crucificado, resucitó de los muertos. Y en ese momento es que las personas que lo rodeaban decidieron escribir acerca de la vida de Jesús. ¿Sabes? Jesús dijo muchas cosas acerca de sí mismo. Jesús afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Afirmó ser el Hijo de Dios. Pero déjame decirte algo. Cuando Jesús lo arrestaron y los crucificaron, muchos de sus discípulos, por no decir todos, huyeron y salieron corriendo. Y muchos de ellos se preguntaban si realmente Jesús era quien decía ser. Lo que hizo que ellos salieran de esos lugares donde estaban escondidos con temor para salir y proclamar a Jesús, no fue lo que Jesús dijo, no fue lo que Jesús hizo, sino el verlo con sus propios ojos que Jesús había resucitado de los muertos. Y allí, en ese momento, esas mismas personas que en algún momento huyeron y corrieron, salieron a predicar, no lo que le habían contado, no lo que habían escuchado, sino lo que habían visto con sus propios ojos. Un Jesús resucitado. Allí, en ese momento, la iglesia fue lanzada. Por eso decimos que la Biblia no comenzó en el Génesis, sino justo cuando Jesús resucitó. Se creó la necesidad en las personas, en los seguidores, de documentar la vida de Jesús, de documentar la vida de Él. Pero repito, esto no hubiese sucedido si Jesús no hubiese resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, esto no existiría, ¿sabes? Si Jesús no hubiese resucitado, no habría por qué escribir. ¿Para qué escribir? Lo que hizo que ellos escribieran fue que Jesús resucitó. Y con nosotros tenemos 4 relatos de la vida de Jesús, que no es poca cosa, ¿sabes? Tener 4 relatos de la vida de Jesús, porque muchos quisieron escribir acerca de la vida de Jesús. Muchos estaban interesados acerca de los eventos que rodeaban la vida de Jesús. Y como consecuencia, tenemos con nosotros Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Fueron escritos en diferentes fechas, pero es importante saber que nosotros tenemos las copias originales, las copias del original de estos autores. No tenemos referencias, no es que tenemos una referencia de alguien que leyó el libro de Mateo y ahora él nos está contando cómo es el libro de Mateo. No, tenemos copias del documento original. Porque una vez que fueron escritos, una vez que
estos relatos fueron escritos, fueron considerados por los primeros creyentes como valiosos, confiables, sagrados e inspirados. Una vez que fueron escritos, las personas que lo leían reconocían que aquellos que lo escribieron caminaron con Jesús, conocieron a Jesús, y eso le dio un valor a estas cartas, le dio confiabilidad. Ahora, cuando Jesús, perdón que te lo diga esto, pero también fueron considerados como escritura. Ahora, cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la vida de Jesús, todavía no existía esto que está acá. Todavía no existía la Biblia. Es importante saber esto. Ya estaban circulando estos relatos de la vida de Jesús, pero todavía no existía esto que tenemos acá. Solo unos pocos relatos que la iglesia primitiva consideraba como valiosos, como muy valiosos, de alta estima. De hecho, lo vimos la semana pasada, el pastor Gabriel nos compartió que en el siglo III, a comienzos del siglo III, se desató una persecución feroz contra los cristianos. Se desató una persecución feroz contra los cristianos, y lo que quería el emperador de turno, el emperador del momento, quien era Diocleciano, era erradicar por completo el nombre de Jesús. Así que él quería que todas aquellas personas que tuvieran manuscritos y copias acerca de lo que Jesús hizo fueran completamente quemados. Él quería erradicar por completo el nombre de Jesús, y 2000 años después todavía seguimos escuchando y predicando el nombre de Jesús. Así que eso habla del propósito de Dios en todo esto. Pero aun cuando Diocleciano quería acabar con el cristianismo y con el nombre de Jesús, estas personas prefirieron entregar sus vidas antes que entregar estos documentos, porque fueron considerados muy importantes para todos ellos. Ahora, esto fue, o más o menos aquí quedamos la semana pasada. Por eso te hice un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Y si no has escuchado la primera parte de esta serie, te invito a que por favor la veas. Más o menos aquí quedamos. El apóstol Pablo comienza entonces, sale de la región de Judea y comienza a hablar de Jesús. Y su primera audiencia, ¿sabes cuál fueron? La audiencia a la que él siempre se dedicó a enseñar la palabra fueron gentiles. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Todas las personas que no eran judíos eran considerados gentiles. Así que el apóstol Pablo comienza a hablarles de Jesús a los gentiles, y los gentiles comienzan a abrazar la fe, comienzan a abrazar al Señor, comienzan a enamorarse de Jesús. Pero ahora está pasando algo, y ellos comienzan a experimentar también una lucha. Los gentiles comienzan a experimentar una lucha, y es que tienen que hacer una transición muy grande en su sistema de creencias. Ellos tienen que renunciar a todo, absolutamente todo lo que habían aprendido hasta ahora, para abrazar la idea de que hay un solo Dios. Un Dios, y tú y yo podemos ver esto como una obviedad, que hay un Dios, porque crecimos en una cultura monoteísta que cree en un solo Dios. Sin embargo, en ese tiempo, todos los gentiles creían en múltiples dioses. Y ellos tenían que renunciar ahora a todos esos dioses que conocían, o todos esos dioses que creían, para reconocer a un solo Dios. Y eso no sucedía en aquel tiempo, ¿sabes? En aquel tiempo no era que las personas migraban de una religión a otra. No era que si eras budista ahora te pasabas al Islam, y si eras islamista ahora te pasabas al judaísmo. Eso no sucedía. Los bárbaros, los romanos, los griegos, todos ellos tenían sus dioses. Y cuando ellos tenían que moverse de un lugar a otro, sencillamente colocaban a sus dioses en su maleta con ellos y se iban con sus dioses. Y realmente a los romanos, que eran el imperio de turno, no le importaba a qué dios adoraras tú, siempre y cuando veneraras a sus dioses y veneraras al César. Y llegaron los cristianos a decir, ¿sabes qué? Debes renunciar a todo eso, debes creer en un solo Dios. Y esto fue algo muy novedoso, esto fue realmente un obstáculo. De hecho, a los cristianos en ese tiempo les llamaban ateos, ¿sabías eso? Les llamaban ateos porque los cristianos no creían en los dioses. Solo creían en un Dios. Y esto representó un obstáculo realmente para los gentiles. Pero miles y miles y miles cada día se añadían a la fe en el Señor.
Sin embargo, la idea de que había un solo Dios era para ellos novedosa. Y aquí está algo importante en esta historia que quiero compartir con el día de hoy contigo. Aquí llegamos a un punto importante. Porque recordemos, hablamos de cómo fue que se ensambló esto. De cómo es que esto llegó a nuestras manos, de cómo es que las escrituras judías junto con las escrituras cristianas, todas están puestas en el mismo lugar y disponibles para nosotros en un solo libro. ¿Cómo fue que se armó esto? Y lo que viene a continuación es muy importante, ¿sabes? Cuando los gentiles se enamoraron de un judío en particular, a ver, ¿cuál es ese judío? ¿Cuál es ese judío? Jesús, claro, cuando los judíos se enamoraron de un judío en particular, que fue Jesús, se enamoraron de los textos sagrados de los judíos. No estaban interesados en los judíos, estaban interesados en los textos que hablaban de Jesús. ¿Sabes? Los judíos en aquel tiempo eran muy herméticos entre ellos. Era difícil que un gentil se interesara por el judaísmo, porque ellos eran muy herméticos y a donde quieran que iban, ellos eran ellos mismos, se relacionaban entre ellos, no permitían que personas de otra cultura entraran en ellos. Ellos tenían una comida distinta, ellos tenían una cultura distinta, ellos no trabajaban los sábados, ellos no era que si tú tenías un hijo tú lo podías casar con la hija de un judío, eso no sucedía. Así que realmente los judíos o la religión judía era poco atractiva para los gentiles de aquel tiempo. Solo cuando ellos se enteraron que los escritos judíos hablaban de Jesús fue cuando comenzaron a interesarse en los escritos judíos. Así que vieron aquí los primeros textos judíos y lo que se encontraron fue la ley y los profetas. En aquel tiempo no existía el Antiguo Testamento, se llamaba la ley y los profetas. Y cuando ellos comenzaron a leer la ley y los profetas, se dieron cuenta que la ley y los profetas era la historia de fondo de la historia de Jesús. Y se dieron cuenta entonces que Jesús aparecía reflejado en cada libro de los textos judíos. Así que comenzaron a leer todos estos textos judíos buscando a Jesús en cada uno de ellos. ¿Y sabes qué se encontraron? Se encontraron entonces que esta religión judía, que era la más antigua de todas, desde un principio creía en un solo Dios, Jehová. Ahora, quiero contarte un poquito de historia antes de continuar. ¿Sabes? Los romanos persiguieron por mucho tiempo a los cristianos. Pero los romanos no perseguían a los judíos. Y esta es la pregunta que debes hacerte. Quizás nunca te la has hecho, pero ¿por qué los romanos perseguían a los cristianos y no perseguían a los judíos, siendo que los dos eran culpables de no venerar al César y de no venerar los dioses romanos? ¿Sabes por qué los romanos perseguían a los cristianos y a los judíos no? Porque los romanos consideraban que los judíos, o mejor dicho, los romanos respetaban la antigüedad y consideraban que los judíos y la religión judía era mucho más antigua que ellos. Y era mucho más antigua que los griegos y era la más antigua de todas. Así que los romanos respetaban eso. Aun cuando no creían en el Dios de los judíos, los romanos respetaban la antigüedad. Entonces volvemos a estos primeros gentiles que están leyendo estos textos y se dan cuenta de que la religión más antigua de todas, de que la religión de los judíos, siempre creyó en un solo Dios. Siempre creyó en un solo Dios. Y las implicaciones de esto son muchas, porque en aquel tiempo todas las civilizaciones creían en múltiples dioses o adoraban a los ancestros o adoraban a otros dioses. Y lo que se están dando cuenta estos gentiles es que los judíos siempre tuvieron la razón de que esas civilizaciones que creían en otros dioses siempre estuvieron equivocados y los judíos lo supieron desde el principio. Abrieron este primer libro o pergamino de la ley de los profetas, que es Génesis, y se consiguieron con esto: en el principio Dios. Y seguramente has leído esto muchas veces, ¿no? Génesis 1:1, y has leído eso y has debatido con otros acerca de eso y lo pones en duda y no entiendes cómo fue que sucedió lo de la creación y hablas con otros acerca de esto. Pero yo lo que no quiero es que perdamos el contexto de
de lo que está pasando aquí, porque estos gentiles están leyendo y lo que esperan encontrar ellos era lo que encontraban en otros escritos acerca de la creación en aquel tiempo. Algo así como que en el principio los dioses, pero Dios, solo Dios. Génesis nos muestra entonces una visión del mundo completamente distinta a lo que ellos hasta el momento habían creído, habían visto, en donde creían en una cultura que había muchos dioses. Génesis nos está presentando solo a uno, a Dios. Recordemos entonces que Moisés le está escribiendo. ¿A quién le está escribiendo Moisés? ¿Para quién está escribiendo Moisés el Génesis y los otros 5 primeros libros? ¿Para quién? Para el pueblo judío que acababa de salir de 400 años de esclavitud de los egipcios. Y en estos 400 años este pueblo judío lo único que había creído era, o lo único que había visto eran los dioses egipcios. El panteón de los dioses egipcios. Así que Moisés no está intentando explicarle a ellos cómo fue que Dios creó el mundo. Lo que Moisés está tratando de explicar es que Dios fue el que creó el mundo. No fue que los dioses crearon el mundo, sino que fue Dios quien creó el mundo. En el principio Dios creó. Ahora, esto era, repito, una visión completamente distinta a lo que ellos creían, a lo que ellos habían visto. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y déjame decirte algo. Leyendo o estudiando para esto, me encontré con un mito que se creía en aquel tiempo, que era el mito de la creación de los babilonios. ¿Y sabes cómo ellos creían que se había creado el mundo? Bueno, ellos tenían un dios llamado Marduk. Así que Marduk en algún momento tuvo una batalla épica con una diosa llamada Tiamat. ¿Ok? Y en esa batalla, Marduk le lanza una flecha que atraviesa su garganta, luego saca una espada y la corta por la mitad. Y con la parte de arriba de ella hizo los cielos. Y con la parte de abajo hizo la tierra. O sea, me refiero, imagínense ustedes la escuela dominical para los niños babilonios. Debe haber sido una cuestión, ¡fua! Todas estas historias. El tema es que ellos creían en eso. Y Moisés lo que le está diciendo es, no, es Dios quien creó los cielos y la tierra, no los dioses. De hecho, en este mismo libro en donde se habla acerca de la creación de los babilonios, el libro se llama, por cierto, Enuma Elish. Enuma Elish. Me pareció interesante leerlo realmente. Cuando se llega a la creación de la humanidad, de las personas, del hombre y de la mujer, realmente se llega a eso como una obligación de los dioses. Vamos a crear al hombre y la mujer, pero para que nos sirvan a nosotros, para que hagan el trabajo de nosotros. Realmente la creación del hombre y de la mujer en estos mitos de aquel tiempo fue una ocurrencia tardía, una idea posterior que se hizo para satisfacer a dioses perezosos. Y mira este extracto de la lectura de este libro que creían los babilonios. Se llama Enuma Elish. ¿Cómo se creó la humanidad? El dios Marduk dice, estableceré un salvaje. Hombre será su nombre. Hombre salvaje yo crearé. Y algunas esposas aquí están diciendo, a mi esposo lo creó Marduk. A él se le encargará el servicio de los dioses, para que ellos estén tranquilos. Yo digo, las personas en ese tiempo crecieron creyendo en esto. Y sabes, cuando tú crees en esto, cuando tú tomas esto como la doctrina que rige tu vida, tú realmente no tienes valor. El ser humano en ese tiempo no sentía que tenía valor, ¿sabes? Que tenía un valor intrínseco en él, que Dios le había dado dignidad. Pero Génesis nos muestra algo completamente distinto. Miremos el contraste en Génesis. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Algo completamente distinto a lo que todos ellos habían leído. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y
semejanza. Quiere decir que desde el principio, Dios dignificó al hombre y a la mujer. Dignificó a la humanidad. Desde que los creó, les dio dignidad. No estaban hechos para servir a los dioses, estaban hechos con un propósito y les dio un lugar, una dignidad. De hecho, aquí Dios sentó las bases para lo que luego se llamaría la regla de oro. ¿Sabes cuál es la regla de oro? Tratarás a los demás como quieres que te traten a ti. Ahora, ¿por qué digo que Dios sentó aquí las bases para la regla de oro? Porque a cada persona que tú mires cara a cara, sea una mujer, sea un hombre, sea un niño, a cada persona que tú mires, tú vas a ver a una persona con la imagen de su creador. Debes tener cuidado entonces de cómo lo tratas. Vamos, puedes decir a la persona que está a tu lado, tienes la imagen de tu creador. Puedes decírselo. A la persona que está a tu lado, puedes decírselo, tienes la imagen de tu creador. Ahora tú respóndele, ten cuidado de cómo me tratas. Ten cuidado de cómo me tratas. Pero Dios, desde el principio, está estableciendo dignidad para el hombre y para la mujer. Y eso es algo inaudito para aquellos que están leyendo. Insisto, ellos crecieron en un contexto politeísta, en donde ellos estaban hechos para servir a los dioses, para ser esclavos de los dioses. Y ahora están leyendo, están buscando en este texto judío, están viendo, encontrándose con un Dios que le da dignidad al hombre y la mujer. Que crea al hombre y la mujer no como un pensamiento tardío, no como que al final los creé solo para que me sirvan y para aligerar mi carga, sino que los creó con un propósito. Y continúa diciendo, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que tenga dominio sobre, no que adore a la naturaleza, no que adore a los animales, sino que tenga dominio sobre la naturaleza. Puedes decirle a la persona que está a tu lado también, eres un administrador. Eres un administrador de la creación de Dios. ¡Wow! Es maravilloso eso, ¿no es cierto? Eres un administrador. ¿Sabes? Recordemos, Moisés le está hablando aquí a judíos que venían saliendo de 400 años de esclavitud. ¿Y sabes lo que aprendieron esos judíos en esos 400 años de esclavitud? Adorar a la naturaleza. Porque los egipcios era lo que hacían, adoraban a la naturaleza, al dios sol y a todo eso. Así que ellos habían aprendido eso. Y Moisés les está diciendo en Génesis, no vas a adorar a la naturaleza. Estamos para administrar la naturaleza. Esa fue la posición que Dios te dio. Esa es la posición que Dios nos dio. Continúa y dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Y aquí es enfático otra vez, hombre y mujer los creó. Y aquí quiero hablar contigo, mujer. Sabes, en este tiempo vemos muchos movimientos que intentan dignificar o darle el lugar que se merece la mujer. Vemos que eso es una lucha del día a día. De hecho, hay un movimiento radical llamado el feminismo que es extremo. Porque lo que intentan ellos es darle el lugar que se merece la mujer. Ahora, ese lugar que te mereces tu mujer, Dios te lo dio desde el principio. Dios te dignificó a ti desde el principio, porque no dijo creó solamente Dios al hombre. Dice, hombre y mujer los creó. Toda esa dignidad que el mundo quiere darte a ti en este tiempo, el Señor ya lo hizo y lo hizo desde el principio. Y sabes que si lo hizo desde el principio, eso no ha cambiado, porque todo en este mundo podrá cambiar y podrá pasar. Lo único que no pasa y que no cambia es la palabra de Dios. Todo esto desde el principio, ¿sabes? Así que en el principio, allí en esta primera línea, en Génesis 1:1, se nos muestra un Dios que redime, un Dios que dignifica, un Dios que te creó con un propósito, un Dios que te dio un lugar. Ese es el Dios que los gentiles comenzaron a ver y decir, wow, este es el mismo Dios de Jesús. Por eso los escritos judíos están aquí también, porque
Porque te hablan de la historia de Jesús. Sabes, en Génesis 1:1 se nos plantea a nosotros el panorama general de nuestras vidas. Se nos muestra a un Dios, o se nos muestra una visión del mundo monoteísta, donde debemos creer solo en un Dios. Una visión que nos responde las preguntas más difíciles. ¿Sabes cuáles son las preguntas más difíciles? Las preguntas del ¿por qué? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? O más personal todavía, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué importas? Todas esas respuestas, Dios las respondió en el principio. ¡Wow! Así que estos gentiles que se encuentran esto, comienzan entonces a interesarse más y más por las escrituras judías. Y eso sentó las bases. Eso sentó las bases para lo que luego sería la inclusión de esas escrituras judías dentro de lo que nosotros conocemos como la Biblia el día de hoy. Ahora, esa inclusión de esos libros en la Biblia no estaría exenta de problemas y de tropiezos. Pero esos problemas y tropiezos los vamos a ver la semana que viene en nuestra tercera parte de la Biblia para gente adulta. ¿Qué quiero que te lleves el día de hoy? Realmente, ¿qué quiero que te lleves? Sabes, Dios hizo un montón de cosas. Movió muchas fichas como si fueran las de un ajedrez. Muchas personas murieron en el camino, ¿sabes? Para conservar los escritos que hoy tú y yo tenemos acá. Muchas personas sacrificaron su vida para conservar estos escritos y eso fue por la voluntad de Dios. Así que a lo largo de toda la historia Dios ha ido moviendo piezas para que nosotros podamos tener este documento completo tal y cual lo tenemos. Nosotros debemos entonces honrar eso que ha hecho Dios. Tenemos la libertad de poder leer esto cuando en algún momento los que lo leían los quemaban vivos y los quemaban junto con el documento. Nosotros tenemos la libertad para leerla cuando queramos. Y Dios quiere que la leas porque quiere relacionarse contigo. Pero debemos ser intencionales. Yo creo que Él ya fue intencional. El hecho de que tengamos esto habla de lo intencional que ha sido Dios a lo largo de toda la historia, haciendo todo para que la tengamos. Ya Él fue intencional, ya dio el primer paso. Ahora, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Qué tal si te pones en pie allí donde estás? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Piensa en el privilegio que tienes el día de hoy de poder leer su palabra con libertad. Piensa en ese privilegio que tienes, que no lo tenía cualquiera. Piensa en lo intencional que ha sido Dios a lo largo de la historia para que tú puedas tener esto en tus manos, ordenado y como lo tienes ahora. Piensa en eso. Piensa en eso y cierra tus ojos allí donde estás y dile: Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu amor, por tu intencionalidad. Gracias, Señor, por dignificar nuestras vidas y hacerlo desde el principio. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por darnos un lugar, porque tenemos propósito, porque no fuimos creados como consecuencia de un conflicto entre dioses ni nada por el estilo. Fuimos creados a propósito y con un propósito. Tú querías, Señor, portadores de tu imagen, porque en el principio dijiste: los crearé a mi imagen y semejanza. Tú querías portadores de tu imagen que pudieran relacionarse contigo, pero también que pudiéramos relacionarnos entre nosotros. Gracias por eso, Señor, por darnos dignidad desde el principio. Gracias. Señor, gracias por lo intencional que ha sido a lo largo de toda la historia y reunir todos estos documentos. Gracias, Señor. Ayúdanos a honrar eso, Señor. Ayúdanos a honrarlo buscándote a ti, leyéndote. Señor, buscándote en cada uno de estos libros, como lo hicieron los gentiles, quienes te buscaron en cada uno de los libros judíos. Ayúdanos a buscarte a ti, a enamorarnos de ti en cada uno de estos libros, Señor Jesús. Ayúdanos. Gracias te damos por el privilegio que nos das. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.